Estamos de regreso en Los Especialistas. Hoy toca el turno al maestro Jesús Bata, Economía y Finanzas Personales. Jesús, ¿cómo estás? Buen inicio de semana. Bien, hola, ¿qué pasó? ¿Cómo están? Aquí aprovechando los frentes fríos para estar. Aquí está bien rico. Vienes muy bien abrigado, traes tu chaleco. Pues sí, pues yo... Elegante además. Uy, pues gracias por la flor, pero pues lo que pasa es esto, como no me planché la camisa me lo puse. Pues. Bueno, te da más frío porque ya los años pesan. Ay, pero eso te da también sabiduría. Échale para ponerle. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Deja que, ¿cómo se llama? Que saque juventud del tinte de pelo y vas a ver que... Pues aquí básicamente vamos a hablar de un asunto. Hay una pregunta fundamental. ¿Cómo es posible que una nación logre el desarrollo económico o, en pocas palabras, logre ciertos niveles de opulencia? Si nos ponemos en... ¿O salir de la pobreza? O salir de la pobreza. En realidad ha habido pocos momentos en la historia, uno de ellos fueron los romanos, pero después hubo una época de una depresión económica parecida a la del 29, pero que se prolongó por más de 8 siglos. La Edad Media. La Edad Media. Posteriormente algunos intentos fueron haciéndose y observamos de que después de cierto tiempo hubo un sociólogo de nombre Max Weber, de que observaba que las naciones desarrolladas, opulentas, dentro de Europa, tenían un tipo de parámetro y tenían una cultura generalmente relacionada con la ética protestante. Inclusive el libro se llama La Ética Protestante. Entonces, en este caso se observa que gran parte de los capítulos de esta religión observaba que la salvación no solamente iba en el mundo después de muertos, sino que también salvaba y decía, si logras el bienestar material, puedes lograr tu salvación en la otra vida. Entonces pegaron bastante estas ideas, sobre todo en el anglicanismo y con los luteranos, pero bueno. Alemania e Inglaterra. Suiza. Bueno, en aquel entonces era Prusia y eran pequeños reinos. Ese mismo tipo de ideología también permeó en su tiempo en el Imperio Austrohúngaro. Bueno, hasta ahí una película. La siguiente película es que después de la Segunda Guerra Mundial y algunas opciones dentro del imperialismo japonés, se observaba que había bastantes niveles o muy grandes niveles de productividad. Entonces, los nuevos sociólogos checan, bueno, ¿cómo es posible que haya? Y hay una reinterpretación genial de lo que es la reencarnación. Casi le dicen, bueno, aparte de que vas a tener una cultura de cada empresa, aparte de que vas a dar la vida por la empresa, como la empresa va a dar todo para que tú vivas bien, a lo mejor en este mundo te tocó ser obrero, pero en tu siguiente vida a lo mejor te toca ser gerente, y así lo dice. Una ética budista. Una ética es taoísta. Y lo retoma Deming para hacer para generar toda su cultura y empezar a decir, ok, si en Japón en los 60, porque es cuando se dan puras baratijas, ¿cómo vamos a hacerle, cómo vamos a inspirar una cultura para que, trayendo las inversiones extranjeras en aquel entonces de Norteamérica, bueno, de Estados Unidos, porque México no exportaba inversiones, en este caso, como de Estados Unidos vas a recibir, pues tienes que tener una cultura fuerte para poder asimilar, pero vamos, siempre teniendo un pie dentro de tu nación y un pie fuera. Como una de las cuestiones y de la gran aportación de Deming y de los taoístas es una cuestión. Si vas a vender productos, véndeselos en el idioma de donde son ellos. Quítate de las broncas del colonialismo, primero inglés y colonialismo gringo, y empiezan a vender precisamente radios y otro tipo de productos con el idioma en cada una de las naciones que iban. Y hay un pasaje precisamente en los 4 libros clásicos de los taoístas donde dice, sé el mejor huésped, pero también sé el mejor visitante. Y así se generan en cada uno de los pueblos en Corea del Sur y actualmente en China existe toda una cultura. Bueno, y luego de esta introducción, en Guanajuato ya tenemos a los japoneses. Es precisamente, tenemos a los japoneses, tenemos a los gringos. Yo creo que desde el foxismo... en los últimos años el crecimiento de la inversión japonesa ha sido notable. Ok, la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer nosotros, cómo vamos a formular una cultura que no solamente tenga una seña, un signo de identidad, sino que pueda trascender, pueda adaptarse a las inversiones que vienen y pueda desarrollarlos? Ok,
Obviamente lo estamos viendo desde el punto de vista de Guanajuato, pero vamos, Guanajuato va muchos pasos atrás, no solamente en lo que es la identificación de una cultura, sino como señas de identidad. Si tú te pones a ver los libros de historia de León en particular, bueno, vamos, yo le tengo mucho respeto al abogado González Leal, Mariano González Leal, pero definitivamente tiene muchos prejuicios para poder elaborar su historia. Simplemente dice, la historia para él empezó en España. Y ahora los indios no eran tan salvajes que cuando se juntaron con los negros los tuvieron que recluir a Cañada de Negros. A ver. Ni los chichimecas eran salvajes. Eso te pasa por andar leyendo a González Leal. No, pues es que me entrevistó por la ascendencia de mi familia. Pero ya ves que le gustan mucho las ciencias de la genealogía. Eso dice. La cultura mexicana empieza en España. Sí. No, pues inclusive es monárquico. Si ya en corto platicas con él, es monárquico y dices, ay Dios, pues por eso Medina Plasencia cuando dijo viva Hidalgo, dijo vida Iturbide, ay Dios, híjole, como que estaba bien fumado, pero ya quitando ese tipo de... Pero ¿cómo embonas este panismo conservador que se muestra en eso y en muchas otras cosas? Yo creo con que... esta llegada de los japoneses a Guanajuato. Bueno, ¿Crees que qué híbrido va a surgir de ahí? Bueno, no, quítate el híbrido. Ahorita la cultura de, ¿qué será? De Medina a la fecha. Vamos, tome en cuenta que a nivel México se desarrolló lo que fue el nacionalismo revolucionario. Vamos a dejarlo a un lado, ahorita lo vamos a retomar. Que por lo menos sirvió para tener una seña de identidad, por lo más grotesco y todo, por lo menos generó una escuela mexicana de artes plásticas. Ok, hasta ahí hay una política, man. Y de política. El PRI, su escuela en el mundo. Ok, ahorita de alguna manera fue un modelo de exportación, pero bueno, ¿cómo se ha desarrollado en Guanajuato lo que es la atracción de inversiones? Prácticamente en un plano cultural de servilismo. Decir, tráete, tú eres el que sabes hacer las cosas, vente. Y tus centros de investigación, no, vete, ahí está la Universidad de Osaka, yo para qué quiero aquí la Escuela Metalmecánica de la Universidad de Guanajuato, y no los pelan. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Ahorita nos lo decía el presidente de la Cámara de la Construcción, no hay prácticamente empresas guanajuatenses en la construcción de Honda y de Mazda. Son empresas venidas de Japón. No, y aparte de que permiten... Les contratan algunos, yo creo que cableados eléctricos o cosas menores. Pues sí, a lo mejor algunos albañiles sí los contratan. O a lo mejor también no, pero ya un albañil japonés cuesta más caro. Es una cultura de servilismo. En este caso, ¿qué es lo que hay? Hay varios ejemplos en los cuales ha habido una fusión de cultura. Yo puse en el artículo, por ejemplo, el Valle de Toluca ha sido un caso exitoso. A mí me tocó trabajar allá y había un punto que a lo mejor medio folclórico, pero absolutamente todas las cartas que iban a las etnias iban con dos idiomas. Primero el náhuatl y luego el español, el otomí y el español, pero nunca había. Y después había un discurso del gobernador en español, no era permitido. Obviamente tenemos una escuela donde pues el 25% de la población tiene raíces indígenas. Ok, Aguascalientes, pues bueno, con el híbrido y con que también ahí fue el genocidio, muy parecido al de aquí con los chichimecas, generó una cultura, sí, pero tratando de investigar qué había en la historia de la cultura de Aguascalientes, y desde que llegó la Nissan, no me acuerdo, es el papá del Teletón, el que era gobernador de allá, y ahí en particular, vamos, ahí mi mamá era de allá, o sea, hay mucha relación. En este caso, ¿qué fue lo que hizo? Fortaleció mucho los estudios de antropología, fortaleció lo que es la cultura específicamente de Aguascalientes. Landeros. El güero Landeros. Era curioso porque era un hombre que era medio chupamaro. Creo que en Aguascalientes muchos gobernadores. Sí, y era vaciado porque de repente en una borrachera en la Ciudad de México se encontró en uno de los hoteles de la Zona Rosa y dice, pues me voy a Japón, y se fue sin pedirle permiso al Congreso y se trajo la Nissan. O sea, un hombre genial. Ok, ¿qué otros lugares también han generado? Monterrey fue el caso. ¿Desde cuándo se hizo la industrialización? Ellos se hicieron... Porfiriato, ¿no? No, desde mucho antes. Cuando fue la guerra civil de Estados Unidos, los del sur no tenían fundidoras, pero tampoco los ponían en los estados del sur. La trasladaron a San Luis y la trasladaron a Monterrey, y hicieron la primera línea férrea que fue a dar a Tampico, que iba con las ramales a Monterrey, y generaron las fundidoras. Una proveeduría y también fábricas de armas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Allí lo que estaba súper desarrollado era la cultura empresarial, pero de los judíos. Fíjate, desde el tiempo de Felipe II trajeron a los judíos y los expulsaron de la Ciudad de México
Allá en España fue para Flandes, aquí fue para Monterrey para que se murieran de hambre y para los Altos de Jalisco después del genocidio. Acá fueron conversos, acá siguieron con sus rollos judíos y lo más curioso del caso, pudo permear la industria siderúrgica y ahorita es el mejor centro productivo de todo México, aún con la influencia del narco. Entonces, yo creo que ese es el valor de una cultura empresarial y ojalá se quitaran las nubes los panistas de que son criollos, de que nomás lo español es lo bueno, y se pongan a ver lo bueno que tenemos. Miguel Márquez regresó de Japón recientemente, estuvo una semana allá. Pues Creo sí. que hay más apertura allá, ¿no? No, sí, definitivamente. Algo debe haber aprendido. Yo tuve alumnos que se fueron a ¿cómo se llama?, estudiar allá, inclusive se quedaron, algunos de ellos regresan, pero es una cultura muy poco hospitalaria, pero muy conocedora de las culturas que llegan. Yo te preguntaría para terminar esta intervención tuya, ¿cómo crees que impacte la llegada a Celaya y a Salamanca? Que bueno, obviamente va a impactar hasta León y hasta Irapuato, estas nuevas colonias japonesas de empresarios, ejecutivos de empresas de buen nivel, ¿no? Ingenieros. Bajo la salvedad de que, vamos con la salvedad de que es que no sé qué fue lo que negoció. No vayas a decir nada más que va a mejorar la calidad de los restaurantes japoneses. Seguramente pasará. No, quítate, espérate. No, oye, espérate, ¿qué me viste cara de frivolidad o qué? A ver, espérate, déjame concentrarme, si no después ni siquiera voy a poder hilar las ideas. A ver, aquí hay una cuestión. En Aguascalientes llegó el método multipaís y por lo tanto ahí se generan los proveedores. Me imagino que va a llegar con el método global. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo mismo que pasó en Aguascalientes cuando llegó la Nissan, pero con un defecto. No se van a generar suficientes empleos para la raza. Simplemente están anunciando 35,000. ¡Ay, qué vergüenza! Gastar todo un año de un sexenio y otro tanto del de Oliva para generar 35,000 empleos. Y muchos miles de millones de pesos. Pues sí, pero esos se van a salir mientras no haya proveedores aquí. No. De obra pública estatal para que ellos llegaran. Pues sí, ahora sí que ya van a dejar. Ay, Dios. Ojalá le vamos a pasar, me van a pasar, pedí el método que siguió desde el profesor Carlos Jan González hasta el sexenio pasado, del presidente, donde es toda una bitácora de cómo se han desarrollado, cuáles son los criterios, los principios para aceptar inversiones tanto de aquí de México como extranjeras. Bueno. Se lo mandamos a Márquez. Y lo vemos en el próximo programa, ¿te parece? Ay, Dios mío. Dentro de 8 días. Va a estar bien fumado, entonces. Bueno. Por lo tanto, pocos empleos, pero sin duda algo cambiará en la cultura empresarial de esas zonas. Algo. Definitivamente cambia, pero mira, vamos, cuando tú subes, a ver, recuerda a Cortázar cuando daba instrucciones para subir los escalones, empezabas desde el primero. Si la raza de León y de San Pancho y de Purísima y de Celaya estamos en el primer escalón y te avientas al octavo, te vas a dar en el hocico. Muy bien. Bueno, quede eso como cierre del programa. Maestro Jesús Bata, muchísimas gracias. Además por citar a Cortázar, uno de mis autores preferidos. Yo regreso después de este muy amplio breviario cultural que además te agradezco, con la información nacional e internacional después de la pausa.